Bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de conjunto de números naturales, donde vamos a definirlo, su orden, su representación y las operaciones básicas que se dan con los números naturales. Empecemos por definirlo. Dice que los números naturales son todos los números que nosotros usamos para designar la cantidad de elementos que hay en un conjunto, es decir, para contar. Escribamos las palabras claves para contar. Para contar elementos en un conjunto. Ya teniendo definido esta parte, podemos decir entonces que los números naturales son todos los números que nosotros conocemos. Por ejemplo, el 1, el 6, 200, 400, hasta el infinito. Este símbolo significa infinito, hasta el infinito. ¿Por qué hasta el infinito? Porque son números naturales, porque después de 1 sigue otro número de 1 y 1 y 400 y así hasta el infinito. No podemos contarlo exactamente hasta qué número existen. Para representarlo, los elementos se hacen con una letra N mayúscula y una raíz así. Algunos lo representan así, otros lo hacen de la misma manera, con una N, solo con una raya así. Entonces decimos que los números naturales, el conjunto de los números naturales son del 1, 2, 3, hasta el infinito. ¿Por qué el 0 no? Lo vamos a discutir en la recta numérica y en la teoría de los números. Dice que el 0 no tiene ninguna cantidad, entonces por lo tanto, según la teoría de números, no entra en el número naturales. Pero la teoría de conjuntos dice que es un número natural porque podemos representar conjunto vacío. Pero en este caso vamos a dejarlo que no, porque en la recta numérica es donde lo vamos a explicar mejor. Por el momento, con esto se representa el conjunto de los números naturales. Ahora vamos a ordenar. Orden de los mismos números. Para ordenarlo se dice que 1 es mayor que 0, por ejemplo, o 2 es mayor que 1 y así sucesivamente, o podemos decir 6 es menor que 8 y cualquier otro número que sea número natural. Pero para evitar y para hacerlo más corto y en matemáticas, se van a representar de la siguiente manera y con los siguientes símbolos. Con el signo mayor y menor, que serían estos símbolos. Esto significa igual, significa mayor, menor que, y esto mayor que. Como lo dijimos en matemáticas, con estos símbolos vamos a representar, que al final significan menor que o mayor que, como lo habíamos escrito. Veamos unos ejemplos. Para identificar cuál es mayor o cuál es menor, yo siempre hago esta parte y enseño que la derecha siempre va a ser el mayor y la izquierda va a ser el menor. Por ejemplo, así y así. Entonces, cuando ustedes tengan un símbolo y están dudando, pueden hacer así y ya van a salir. Van a saber cuál es mayor y cuál es menor. Y la práctica, al final la práctica, ustedes practicando se van a dar cuenta rápidamente y identificar cuál es mayor y menor. Veamos un ejemplo. 1
es menor que 2. Así se ordena los números naturales. Y otro ejemplo. 3 es mayor a 2. Y así sucesivamente podemos ordenar cualquier cantidad. Por ejemplo, aquí borramos estos y escribimos 500 es menor a 800. Y 2000 es mayor a 1000. ¿Verdad? Y así podemos ordenar un montón de ejemplos. Ahorita vamos a identificar dónde se encuentran los números naturales en la recta numérica. Para ello, vamos a dibujar la recta numérica. Para identificar dónde están los números naturales. Veamos cómo está dado en la recta numérica los números naturales. Todos sabemos que esta es la recta numérica. Aquí también tenemos números, que esto será otro tema a hablar. Y aquí son los números naturales. Es decir, que a partir del 0 es neutro. A partir del 1, todos los números que nosotros conocemos. Aquí escribí una flechita, ¿por qué? Y el signo, y el símbolo de infinito, porque aquí puede seguir hasta el infinito. 1, a partir del 1, 2, 3, 4, 500, 700, 800, hasta el infinito son números naturales. Es decir, que nosotros podemos identificar los números naturales en la recta numérica, todo lo que está a la derecha. Todos los números que están a la derecha son números naturales. Ojo, aquí no son números naturales. El punto 5, eso es otro tema para hablar también. Pero todos los números que usamos para contar son los números naturales. ¿Ya? Entonces ya sabemos en la recta numérica cuáles son los números naturales. Todo lo que está a la derecha son números naturales sin incluir los decimales. Ahora, por último, vamos a ver las operaciones que se dan con los números en el conjunto de los números naturales. Existen dos operaciones: la multiplicación y la suma, o la suma y la multiplicación. En los números naturales son estas dos operaciones que se dan. La suma, y tanto la suma como la multiplicación tienen propiedades. Veamos las propiedades de la suma. Como dijimos, vamos a ver las propiedades de la suma. Como propiedad número 1 vamos a definir la P como propiedad. La propiedad interna. Dice la propiedad interna que los números a la hora de sumar, los números naturales a la hora de sumar, siempre el resultado es un número natural. La propiedad interna dice que los números a la hora de sumar, siempre el resultado es un número natural, cuando hablamos de números naturales, obviamente. Veamos un ejemplo. Si A más B
son números naturales, esto va a dar un número natural, cualquiera. Damos un ejemplo con números. Si tenemos 10 más 5, esto siempre va a dar otro número natural, que sería 15. Y si damos 1000 más 1000, la respuesta siempre va a ser otro número natural, que sería 2000. Por lo tanto, esta propiedad, la propiedad interna, sí cumple, ¿verdad?, con los números naturales. Si A más B es un número natural, siempre el resultado va a ser un número natural, ¿verdad? Y así podemos demostrar con otros ejemplos. Y siempre va a cumplir esta propiedad. Veamos la segunda propiedad. La segunda propiedad dice propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa. ¿Qué es conmutativa o qué es conmutar? Conmutar significa mover, cambiar. Entonces dice que el orden de los sumandos no afecta el resultado. Entonces esto significa que si A más B son números naturales, es lo mismo que decir B más A. Lo podemos cambiar. Podemos hacerlo con 3 números también, números naturales, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Si tenemos 10 más 5, aquí tenemos 5 más 10, en diferente orden, como lo dice aquí, el resultado siempre va a ser lo mismo. 10 más 5, 15. Y 5 más 10, 15. Por lo tanto, la segunda propiedad, que es la conmutativa con números naturales, se cumple. Y podemos mencionar un montón de ejemplos con diferentes números y siempre lo va a cumplir con números naturales. Veamos la tercera propiedad. La tercera propiedad dice que es asociativa. La asociativa dice, no importa con qué se asocie, el resultado es lo mismo. Dice, en la propiedad asociativa con números naturales en la suma, no importa con qué se asocie, el resultado es lo mismo. Veamos un ejemplo. Si tenemos A más B más C, sabiendo que estos son números naturales, no importa cómo asociarlos, ¿no? Veamos este ejemplo. Si tenemos 10 más 3 más 2, y tenemos 10 más 3 más 2. Lo podemos asociar de diferente manera. Podemos asociarlo así y asociarlo así, sabiendo que al final la respuesta va a ser lo mismo. 3 más 2, 5 más 10, la respuesta es 15. Y si tenemos 10 más 3, sería 13 más 2, la respuesta es 15. Como podemos ver, y si tenemos otro número natural, lo podemos asociar y la respuesta siempre va a ser la misma. Y así podemos demostrarlo con diferentes ejemplos, con diferentes cantidades. Veamos la propiedad última. Propiedad número 4
en la suma con números naturales es el elemento neutro. Dice el elemento neutro en la suma de números naturales es 0. El elemento neutro con los números naturales es 0. ¿Por qué? Porque se cumple esta condición: a más 0 siempre va a ser a, y que a es un número natural. El ejemplo sería, si por ejemplo tenemos 1000 más 0, esto va a dar a 1000, y cualquier otro número siempre va, el elemento neutro siempre va a ser a con números naturales. Entonces, estas son las propiedades de la suma. Vayamos a las propiedades de la multiplicación. Las propiedades de la multiplicación con números naturales. La propiedad número 1. Sabemos que esto es propiedad. La propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa dice que el orden no altera el producto o el resultado. Veamos un ejemplo, que es lo mismo decir A por B es lo mismo o igual a decir B por A. Entonces, el orden aquí en esto no altera el producto. Veamos un ejemplo con números. Si A y B son números naturales, 10 por 5 o 5 por 10. Sabemos que el punto en matemáticas significa multiplicación. Entonces, 10 por 5, la respuesta es 50. Y 5 por 10, la respuesta es 50. Como vemos, podemos demostrarlo con otro ejemplo para que quede claro la propiedad conmutativa. Podemos mostrarlo con otro ejemplo y vamos a ver 2 por 3 y 3 por 2. La respuesta 2 por 3 es 6 y la respuesta de aquí 3 por 2 es 6. Y así podemos hacerlo con números de 3 dígitos, 4, siempre y cuando sean números naturales, cumple con esta propiedad conmutativa. Veamos la segunda propiedad. La segunda propiedad dice propiedad asociativa. Como podemos ver, también la asociativa y la conmutativa es para ambas operaciones, suma y multiplicación. La asociativa dice que no importa cómo lo asociemos, el resultado siempre va a ser lo mismo. Si tenemos A más por B por C, ¿verdad? Siempre, si lo asociamos de diferente manera, el resultado va a ser lo mismo. Veamos un ejemplo. Si tenemos 10 por 2 por 4, esto es lo mismo a decir si lo asociamos de esta manera. Esto es lo mismo decir 10 por 2 por 4. Lo podemos asociarlo de esta manera. Al final, la misma va a ser la misma respuesta. Comprobemos. Primero con esto, 2 por 4, 8. 8 por 10, 80. Y 10 por 2,
20. Y 20 por 4, 80. O sea que al final la propiedad asociativa lo cumple. Cumple esta. Y podemos mencionar un montón de ejemplos con diferentes. Siempre a la hora de asociarlo, siempre va a ser el mismo resultado. Y se cumple la propiedad asociativa con números naturales. Veamos la tercera propiedad. El elemento neutro. Dice que en la multiplicación el elemento neutro es el 1. ¿Por qué el 1? Porque si tenemos cualquier número natural multiplicado por 1, siempre va a ser el mismo número natural. Cualquier número natural siempre cumple. Veamos un ejemplo. Si tenemos 500 por 1, esto va a ser 500. Si tenemos 3 por 1, esto va a ser 3. Y así podemos demostrarlo con diferentes cantidades, con diferentes números y decir un montón de ejemplos. Y siempre va a ser el mismo resultado cuando estamos hablando del conjunto de los números naturales. Veamos la propiedad número 4. La propiedad distributiva. La propiedad distributiva de la multiplicación se da sobre la suma. La suma. Esto pasa cuando multiplicas un número por una suma. Veamos. Dice, si A multiplicado por B más C, esto es igual a decir A por B más A por C. Veamos un ejemplo. Si tenemos 2 por 3 más 5, lo podemos hacer así o de esta manera. Resolviendo esto, 3 más 5 es 8. Y 8 más 2, 8 por 2, perdón, 16. La respuesta es 16. Que es lo mismo decir esto, ¿verdad? Es lo mismo si multiplicamos esto. 2 por 3 más 2 por 5. Esto sería 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Y aquí se hace, la respuesta sería 16. Yo pienso que me fui hasta acá abajo, pero la respuesta, 2 por 3, 6. Y 2 más 5, 10. Y 6 más 10 es igual a 16. Y la misma cosa, 3 más 5 es 8. 8 por 2, 16. Entonces, la propiedad distributiva se da sobre la suma. Cuando multiplico un número por una suma, sabemos que esta propiedad se va a cumplir siempre. Y lo usamos a veces sin darnos cuenta en la vida cotidiana. Esto es el tema de conjunto de los números naturales, su definición como lo dijimos al principio. Espero que hayan aprendido un poco, que se les haya quedado. La ventaja es de que si ustedes en algún momento quedan, pueden regresar el video. Y una cosa, la resta, ¿por qué no lo incluimos con los números naturales? Porque no siempre la respuesta va a ser un número natural. Por ejemplo, si tenemos, esto ya es como, si tenemos 5 menos 7, la respuesta va a ser menos 2. Y esto ya no es un número natural.
Los números naturales, como lo dijimos, y en la recta numérica son todos los números que nosotros conocemos para contar. Y están dados todos los números a la derecha en la recta numérica. Ya esto será otro tema a tratar después. Espero que les haya gustado estas clases y que practiquen mucho para identificar cuáles son los números naturales. El otro tema a tratar será números enteros, ya es muy diferente. Espero que practiquen las propiedades y ahí estamos.